Bueno, buenas tardes. La idea es contarles un poco cuál es toda la funcionalidad que ofrece Azure en temas de Identity Management para la nube con Azure Active Directory, y una de las funciones que tiene Azure AD, o uno de los productos que se puede instalar con la licencia de Azure AD, es el Microsoft Identity Management, que se utiliza más en on-premise para integrar otros tipos de aplicaciones que complementan la solución, y vamos a hablar también de eso, que es un poco la realidad de hoy, ¿no? Y no estamos todavía 100% en la nube. En general, la estrategia de Microsoft, lo llaman Microsoft 365, incluye todo lo que es Office 365, Windows 10 como desktop, y el Enterprise Mobility y la parte de seguridad, donde vamos a ver acá la parte de Identity Management. En particular, lo que vamos a ver es cómo o qué facilidades tenemos para administrar usuarios, dispositivos y accesos a las aplicaciones y a nuestros datos. Tanto desde cualquier dispositivo, no solamente desde una PC, desde cualquier lado y desde cualquier dispositivo. Originalmente, ¿cómo era? Estaba la empresa, teníamos las aplicaciones, había un firewall que protegía la seguridad, y era, bueno, lo que está dentro de la empresa está cuidado, lo que está afuera es internet, que no es seguro y no sé qué cosa. Eso cambió. Ya hoy no es la empresa el límite, hoy estamos hiperconectados, hay conectividad con todos lados, hay aplicaciones en la nube, hay redes sociales, entonces ya el límite de la empresa ya no existe, ya no es más adentro o afuera. Entonces ahora el nuevo límite es la identidad. O sea, la persona está dentro de la empresa, trabaja con la empresa o tiene permiso para acceder a mi información. No importa de dónde, no importa cómo, no importa cuándo. En este aspecto es donde Azure Active Directory juega un rol fundamental con todo lo que es identidades en la nube. No solamente con la plataforma Microsoft, sino con cualquier aplicación de software as a service que esté en la nube. O sea, desde el usuario, teniendo el usuario en Azure, vamos a poder acceder a cualquier aplicación que tenga Single Sign-On con Azure. Hay miles de aplicaciones que se pueden integrar con Azure. Yo le saqué acá la parte de marketing, pero también hay un slide donde muestra todos los números, la cantidad de autenticaciones por segundo que está recibiendo Azure, la cantidad de empresas que trabajan con Azure, y son números extremadamente grandes, les puedo asegurar. Entonces, esta nueva realidad que tenemos con la nube hace que la identidad sea nuestro foco como panel de control, donde vamos a manejar los accesos en función de la identidad. Por lo tanto, tenemos que tener bien administrados el tema ese de las identidades. Sigue existiendo, y todavía por mucho tiempo, Active Directory, aplicaciones on-premise, la seguridad interna dentro de la empresa, Azure Active Directory, pero por ejemplo, como pueden ver acá abajo, no solamente vamos a hablar de los dispositivos, no es, bueno, yo llego a la empresa, me dan mi PC y trabajo con eso. No, ahora se trabaja con el teléfono propio, cada uno con su dispositivo, y no solo en las aplicaciones de la empresa, sino en otras aplicaciones. Por eso Azure tiene integración con todas las aplicaciones que tienen en la nube. Y también con otros proveedores de... Uy, no me equivoqué porque parece que... otros proveedores de identidad. En particular, después vamos a ver algo más sobre Ping.
Entonces, vamos a enfocar nuestra administración de identidades en el manejo de los usuarios, de las identidades propias, de los dispositivos y de los accesos y los datos. Todo esto en un entorno que poco a poco va migrando hacia la nube. En la nube, si bien hay más desafío, hay mucho más controles y muchas más herramientas para manejar la seguridad. En particular, con... a ver, así no se me pasa ninguno. Las funciones de Azure Active Directory como Identity and Access Management son todas estas funciones que están acá. Son muchas, solamente las voy a pasar rápido para que tengan una idea, y algunas las vamos a ir profundizando, las vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, vamos así de allá para acá, colaboración entre empresas, business to business, todo lo que sea la parte de federación y interactuar con otras empresas, que no solo accedemos a información de nuestra empresa, sino que necesitamos acceder a información de otras empresas, socios de negocio, partners. Entonces, tener la posibilidad de darle acceso a nuestra información a ciertas personas de ciertas organizaciones, obviamente todo esto controlado y con protocolos de seguridad y trazabilidad. El mecanismo de provisión y desprovisión, que se puedan ir creando los usuarios y asignando los roles en la forma más automática posible. Después vamos a ver la herramienta esta, en particular la de Microsoft Identity Management. El objetivo principal es esa de la parte de provisión, no solamente en el Active Directory, que generalmente es el principal foco de donde se crean los usuarios, sino en otras aplicaciones. Desde la nube, el Azure Active Directory tiene muchos mecanismos que mejoran los accesos, por ejemplo, el Conditional Access, o sea, yo puedo definir políticas, lo vamos a ver después más en detalle, pero voy a poder definir políticas que me digan, según la situación o desde donde esté accediendo tal persona, lo voy a dejar entrar, no lo voy a dejar entrar o le voy a pedir más información. Este mecanismo de acceso también lo puedo implementar para aplicaciones que tengo on-premise, o sea, entrando por Active Directory y después acceder a mis aplicaciones. También puedo tener un panel, un portal donde tengo todas mis aplicaciones que se vaya poblando con las aplicaciones a las que tengo permiso. O sea, si tengo permiso para una aplicación, me aparece ahí y de ahí puedo acceder a las aplicaciones que tengo permiso. El tema de grupos dinámicos es algo muy importante, es muy cómodo, sobre todo teniendo en cuenta otra funcionalidad que vamos a ver más adelante, que es la de asignar licencia en función de grupos. Los grupos dinámicos son grupos que dependen de ciertas condiciones que tienen los usuarios. Un caso típico es, por ejemplo, bueno, todos los usuarios que trabajan en la oficina de Buenos Aires pertenecen a este grupo, entonces yo le voy a dar acceso a esta aplicación. O todas las personas que trabajan en el departamento de marketing, no importa en qué locación física, van a estar en este grupo, entonces van a tener acceso a esta aplicación. Entonces no me tengo que andar preocupando por quién está dentro del grupo o quién no. Solo teniendo bien cargada la información, que eso normalmente se trae desde el mismo sistema de recursos humanos. Por ejemplo, sabiendo en qué oficina trabaja o en qué departamento trabaja, ya le estoy asignando los accesos o lo estoy poniendo dentro del grupo que le va a dar la licencia para acceder a la aplicación que corresponda. Después hay herramientas de Identity Protection, donde se usa mucho de inteligencia artificial, machine learning, comportamiento, para detectar si la identidad, un usuario en Azure tiene peligro o se sospecha que pudo haber sido comprometida la seguridad. Capacidad de autoservicio, la principal es la de el reset de password, la típica, bueno, me olvidé la password, entonces cómo puedo recuperar o crear una password nueva sin necesidad de tener que esperar, que llamar a la mesa de ayuda, que me dé una password nueva, cambiarla.
Se pueden utilizar las facilidades de lo que es el multifactor de autenticación. Entonces me manda un mensaje al celular, o me llama, o utilizo alguna otra aplicación que tengo en el celular para validar que soy yo, y me permite aplicar una nueva política, una nueva password. Esto funciona tanto desde la nube como on-premise con el Identity Management. Lo que pasa es que si trabajo con el password reset de la nube, después tengo que tener el write back para que me grabe la password en el Active Directory, pues ya me quedan desincronizadas. Después el Connect Health es el que me está permanentemente monitoreando cómo funciona mi sincronización entre la nube y el Active Directory. Esto es fundamental porque si yo voy a trabajar, ya después vamos a ver, hay ciertas replicaciones, como por ejemplo el hashing de password, que necesito que esté funcionando, porque si no, no pueden acceder desde la nube con la password que tienen en el Active Directory. Después, bueno, ya habíamos visto lo del acceso remoto a las aplicaciones. El Azure también me permite integrar con aplicaciones de consumers, o sea, que se autentiquen con el usuario de Facebook, de LinkedIn o algún otro usuario. Bueno, el Group Based Licensing, que ya les comenté, donde yo asigno las licencias a los miembros de un grupo. Entonces, con incluir la persona en el grupo, ya va a tener la licencia. Después, cuando veamos la herramienta esta de Identity Management, vamos a ver que hay distintas formas de crear gente o agregar gente a los grupos. Entonces, una forma de agregar gente es hacerla pasar por un workflow de aprobación. Entonces, cualquiera puede solicitar pertenecer a un grupo. Dice, yo necesito acceso a esta aplicación, pero antes de ingresarlo a esa persona al grupo que le da acceso, va a pasar por un workflow de aprobación. Por ejemplo, va a ir un mail al manager para que lo apruebe, recursos humanos, el dueño de la aplicación, que es el que va a decir si puede usarla o no. Y después sí, termina como miembro del grupo, y eso ya Azure le da permiso. Después, el Privilege Identity Management, que es la facilidad cuando un administrador, una persona, un usuario, tiene que hacer una tarea que requiere permiso de administrador. No necesariamente tiene que ser administrador, sino que solicita ser administrador por un tiempo. Eso se llama el just in time. Entonces, hay todo un proceso donde una persona pasa a ser administrador por un cierto tiempo, ejecuta las tareas y después vuelve a ser usuario normal. Cosa que si por alguna razón se hubiese comprometido, por ejemplo, la password, ese usuario no es administrador, entonces es la password de un usuario común. Después, bueno, el Azure AD Connect, que sincroniza el Active Directory on-premise con el Azure Active Directory. El Conditional Access, que ya se los había mencionado, que me permite definir, de acuerdo a la condición en que esté, a la situación en que esté accediendo, si puede acceder o no, o si necesita algún paso adicional. Después, una aplicación, un Authenticator, que me permite ingresar sin usar password. El Azure AD Join, que me permite unir máquinas Windows 10 al Azure Active Directory para tener, por ejemplo, single sign-on cuando se accede a la nube, o tener algunas ventajas. Lo mismo con el MDM, el Intune en el caso de Microsoft, para que las máquinas se puedan auto-enrolar en el Azure Active Directory, y el Intune le pueda bajar políticas o aplicar condiciones en la máquina. Sobre todo por esto que estábamos hablando del Bring Your Own Device, cuando estoy usando dispositivos que no son los de la empresa. Entonces tengo que bajar políticas y tengo que manejar, o que el dispositivo separe lo que es la aplicación, la información corporativa de lo que es la información privada del usuario. Después hay información de reportes de seguridad, hay mucha información que se guarda en los logs. Después eso se puede analizar con Power BI y hacer reportes y ver cómo está funcionando la seguridad. Después, lo que hemos visto, la integración con otras aplicaciones de software as a service.
donde una vez que yo tengo mi usuario en Azure, si me dan la licencia o me dan el permiso, puedo acceder directamente con el mismo usuario a otra aplicación que no es de Microsoft. El Multifactor Authentication es el que me permite usar distintos factores. El más común es el celular, o me llama el celular, o una aplicación en el celular, y eso se usa como segundo factor de autenticación. Después existe la posibilidad de poner un domain server, o sea, lo mismo que teníamos on-premise en un Active Directory, un controlador de dominio. Cuando tengo una infraestructura, una infraestructura as a service en Azure, puedo usar el domain controller, el Azure Domain Controller, para tener el mismo servicio que tengo con un domain controller on-premise, pero en Azure. Acá voy a tener NTLM, políticas, Kerberos, etcétera. Después el App Launcher de Office 365 para disparar las aplicaciones a las que tengo permiso. Ya empieza a ver, como yo les decía, los grupos dinámicos dependen de la información que tenga el usuario en sus atributos. Como esa información, normalmente el proveedor de esa información es el sistema de recursos humanos, ya hay integración con distintos sistemas de recursos humanos para que se provisionen directamente los usuarios y se populen todos los atributos, no solamente al crearlos, sino ante un cambio. Una persona cambia de departamento, entonces yo le cambio el atributo departamento en el Azure Active Directory y eso ya me va a cambiar los accesos de esa persona. A lo mejor va a dejar de tener acceso a las aplicaciones que correspondían al departamento anterior y va a empezar a tener acceso a las aplicaciones de este nuevo departamento. Y por último, bueno, políticas de auditoría para hacer Access Review. Vamos a ver 5 escenarios de uso como para que tengan una idea de cómo, qué beneficios nos trae Azure Active Directory. El primero es proveer accesos a mis empleados a todas las aplicaciones independientemente del lugar donde esté. Estamos hablando de aplicaciones en la nube o el usuario autenticado en la nube que pueda acceder a aplicaciones que tengo on-premise. Entonces, voy a tener lo que se llama la identidad híbrida. Entonces, vemos que ahí tenemos el on-premise, el Active Directory on-premise, el Azure AD Connect, que me va a sincronizar ese Active Directory on-premise con el Azure Active Directory, y los usuarios, la identidad va a ser la misma. El mismo usuario que tengo on-premise lo voy a tener en el Azure AD. Estando el usuario en el Azure AD, voy a poder acceder a todas las aplicaciones que Azure AD tiene Single Sign-On. Esta sincronización, como digo, no es solo para usuarios nuevos, sino también para cambios que se realicen en el usuario. O sea, mantiene la identidad única. El usuario cambió de oficina, cambió de departamento, cambió de jefe, entonces todos esos atributos se replican como cambios y yo mantengo la información actualizada, tanto on-premise como en la nube. Entonces, el tema principal acá es el tema de autenticación. ¿Cómo me autentico cuando accedo a la nube teniendo el usuario on-premise? Vamos a ver 3 escenarios. El primero es el pass-through. O sea, el usuario accede a la nube, pero el Azure Active Directory, para validarlo, utiliza un agente que está on-premise que valida el usuario contra el Active Directory. De esta forma, no sería necesario, aunque en realidad es recomendable,
tener la password en Azure Active Directory, porque cada autenticación se hace contra el on-premise. Pero sobre todo, normalmente nosotros en el Active Directory ponemos las políticas. El usuario tiene que tener tal tipo de password, tiene que cambiarla. Entonces, de esta forma vamos a mantener en Azure Active Directory, o cuando el usuario entra al Azure Active Directory, las mismas políticas que mantenemos en el Active Directory on-premise. La segunda opción es sincronizar el hash de la password. Entonces, eso también está dentro del Azure AD Connect. Replico el hashing de la password, entonces la misma password que tengo en el Active Directory la tengo en el Azure Active Directory, entra con la misma password. Cuando se usa el pass-through, que desde Azure Active Directory valida contra el Active Directory on-premise, se recomienda también tener la sincronización del hash de la password por si no hay conectividad, para que si se cortó la conectividad por lo menos pueda seguir accediendo a la nube. Y la tercera forma es la federación, el Active Directory Federation Service, donde ya se usa un protocolo estándar de claim, el SAML, y de esa forma los dos sistemas están federados, entonces se pasa la autenticación de uno a otro. Entonces, en resumen, tenemos tres formas de mantener la misma autenticación, tanto en Azure Active Directory como en el Active Directory on-premise para todos los usuarios. Después, el otro tema es acceder a las aplicaciones. Como yo les decía, hay una forma de que el Azure Active Directory funcione como proxy de mis aplicaciones on-premise. Entonces, cuando el usuario se conecta al Azure Active Directory, puede acceder a mis aplicaciones. Para eso hace falta un conector que está on-premise, que es el que recibe las llamadas y habla con el Azure Active Directory. O ahora Microsoft tiene un acuerdo con Ping para tener single sign-on o usar el Azure Active Directory como proxy para todas las aplicaciones que utilizan Ping como mecanismo de acceso. Yo no soy desarrollador, pero tengo entendido que esto funciona por el header de la aplicación. Lo que les había comentado, esto del Azure Active Directory, el Active Directory Domain Services, es tener un domain controller, pero en la nube, para cuando tenemos una infraestructura como servicio. La infraestructura como servicio tiene los servidores Windows y requiere un domain controller, generalmente requiere que apliquemos políticas, las GPO, la Group Policy Object, que tal vez por alguna aplicación legacy tenga que tener un acceso o una autenticación NTLM. Entonces, para ofrecer estos servicios necesito un domain controller en la nube. Entonces, el Azure Active Directory Domain Services me ofrece estos servicios que normalmente están on-premise, pero me los ofrece en la infraestructura que tengo en la nube. Obviamente esto también se sincroniza con la infraestructura on-premise para que los usuarios sean los mismos. El segundo escenario es la integración con externos a mi empresa, tanto partners o los clientes. Entonces, acá vamos a tener dos facilidades, dos formas de integración. El business to business, para que mi empresa se pueda integrar o pueda acceder a aplicaciones que están en otras empresas, a datos de otras empresas que yo necesito para mi trabajo, porque somos socios, porque compartimos información, y el B2C para los clientes. En el caso de B2B, lo más
común para usar es federación. Y de ahí yo le indico qué usuario de otra empresa va a poder acceder a cuáles de mis aplicaciones, normalmente las que están en la nube, pero también pueden ser las que tengo on-premise. Y el B2C es el que me permite que los clientes utilicen, por ejemplo, para acceder a mi aplicación para clientes, algún mecanismo de autenticación que ya usan para otra cosa, por ejemplo, las redes sociales, puede ser LinkedIn, Facebook, Twitter. Entonces, que para acceder a mi aplicación no tengan que ingresar un usuario y password distinto del que usan, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, con esto simplificamos mucho el acceso para los clientes a las aplicaciones que tenemos publicadas en Internet. Después, como también autoservicio, tenemos el auto-reset de password, que ya habíamos dicho, por algún mecanismo de autenticación me permite aplicar una nueva password. Unir las máquinas de Windows 10 a mi Azure Active Directory, por ejemplo, para que el Intune le baje las políticas. El tercer escenario es el de proteger los accesos a mis aplicaciones y recursos. Y acá es donde entra lo que les comentaba del Conditional Access. El Conditional Access depende del usuario que ingresa, desde qué dispositivo está ingresando. Yo puedo decir, bueno, no es lo mismo cuando el usuario está trabajando en una PC de la organización o en un dispositivo que está controlado por la organización, por políticas, o cuando entra desde la máquina de su casa donde no tengo ningún control. Cuando ingresa por desde una red conocida o de una red que no está conocida. Entonces, en función de eso hay todo un mecanismo de inteligencia, de análisis, de comportamientos, de patrones, que va a definir qué es lo que voy a hacer con ese usuario. Si no representa un riesgo, lo voy a dejar entrar. Si representa un riesgo, puedo decidir, bueno, puede acceder, pero solamente limitado a esta y esta aplicación. O le puedo decir, no, mira, para entrar, como estás desde un dispositivo que no es reconocido, que use multifactor y que le pida algún otro mecanismo de autenticación. Si por algún mecanismo descubrimos que pudo estar comprometida la password, le vamos a pedir que cambie la password o directamente le vamos a impedir que ingrese. Puntualmente, en el caso de multifactor, Microsoft permite integrarse con otros proveedores de seguridad para ofrecer mecanismos de multifactor. Por ejemplo, RSA o algún otro mecanismo que me permita tener un token o algún mecanismo de validación extra. Otra herramienta que puedo utilizar es el Microsoft Security Graph, que tiene toda la disponible o utilizable toda la información de seguridad que recolecta Microsoft de toda la operatoria de Azure. Hay millones de dispositivos, millones de login, situaciones que pasan en todo el mundo. Todo esto va alimentando la base de información de seguridad que tiene Microsoft y permite adelantarse a cualquier problema que haya con la seguridad. Y lo que les había comentado de la administración de Privileged Identity Management, el usuario necesita ser administrador, entonces le voy a dar permiso de administrador, pero solamente por un tiempo. Después de un tiempo va a volver a ser usuario común. Por supuesto, todo esto además está auditado, registrado para saber cuándo accedió y qué fue lo que hizo. Entonces, estos son 5 escenarios donde vemos todas las cosas que se pueden hacer con Azure Active Directory.
Perdón, me queda el quinto, que es el tema de las aplicaciones, donde voy a tener distintos mecanismos de autenticación para integrar la autenticación de mi aplicación con las que ofrece Azure Active Directory, el Microsoft Graph, que también me va a dar acceso a la información de seguridad, y el Intune, por ejemplo, para bajar políticas. En el caso de Microsoft Graph hay una API que se puede usar en las aplicaciones para acceder a esta información y tener información no solo de los usuarios, sino de comportamientos o peligros de seguridad. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de cómo tomar, aprovechando el profile del usuario y poder ver de quién depende, quiénes le reportan, a qué grupos pertenece, etc. Entonces ahí pueden tomar la información. Bueno, esto es un resumen. Con respecto a estándares, hay muchos estándares de autenticación para integrar las aplicaciones y estándar de seguridad en Azure. En particular esto lo dejé porque ahí hay uno con la banderita argentina, que es la ley de protección de datos, o sea que la información en Azure está segura según la ley argentina de protección de datos. Entonces, en resumen, tanto on-premise como en la nube con Azure Active Directory, tenemos el control de las identidades y los accesos para acceder a las aplicaciones, tanto on-premise como en la nube. Entonces, hasta acá la primera parte de Azure Active Directory. Como les decía, con Azure Active Directory, con la licencia de Azure Active Directory, se puede implementar lo que se llama Microsoft Identity Management, que es un producto que me permite integrar las identidades que tengo on-premise con lo que tengo en la nube. Básicamente, ¿qué pasa? En el Azure Active Directory, el AD Connect me conecta el Active Directory, pero en mi empresa tengo distintas aplicaciones que tienen usuario y password. Entonces, tengo que provisionar también en todas esas aplicaciones. Y también tiene un manejo de grupos que vamos a ver si llego a contarles. Básicamente esta herramienta me va a ayudar a manejar el ciclo de vida de las identidades, desde cuando creo el usuario, ante las modificaciones y cuando el usuario se va. No solo en el Active Directory, sino en cualquier aplicación o en cualquier repositorio donde yo tenga información de identidades. Y todo esto lo va a hacer a través de políticas. Donde yo digo, bueno, si el usuario tiene estas características, lo voy a crear acá. Si tiene estas otras características, lo voy a crear acá. Vamos a ver un ejemplo, así se mueve un poquito el slide, así no se duermen. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando llega una persona nueva? Ahí tengo los datos de recursos humanos. Entonces, ¿qué hago? Periódicamente yo leo la información de recursos humanos, la traigo, se la paso a MIM, y MIM aplica lo que se llama las reglas de provisioning. Dice, bueno, acá llega una persona nueva que es del departamento de finanzas. Entonces, lo vamos a crear en el Active Directory, seguramente lo vamos a agregar a algún grupo de los usuarios de finanzas, lo vamos a crear en Exchange o en Office 365 con una casilla de correo. Fíjense que en recursos humanos la dirección de correo no estaba, entonces ahora que creamos el usuario, que le creamos el correo, provisionamos en el sistema de recursos humanos la dirección de correo. Entonces ahora el sistema de recursos humanos tiene la dirección de correo. Seguimos viendo, bueno, ¿qué más? Seguramente le voy a tener que dar una Smart Card, lo voy a tener que crear en aplicaciones. Fíjense, por ejemplo, para darle la Smart Card, primero requiero que el manager lo aprueba. Entonces, ya está creado en el AD, está creado en el correo. En el AD yo tengo cargado el campo que dice quién es el manager. Antes de darle la Smart Card, le voy a mandar un mail al manager diciendo, acaba de entrar una persona nueva que
le va a reportar a usted, tiene que aprobarme el uso de Smart Card para esta persona. Entonces, el correo ya tiene un botoncito de aprobar o rechazar, aprueba y se le crea la Smart Card. Después, si vieron ahí en la animación para el mainframe también, eso es solamente un ejemplo. Como el usuario pertenece al departamento de finanzas, automáticamente se lo crea en el portal de finanzas y en la aplicación de finanzas. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando cambia. Pasa de finanzas a marketing. Entonces, lo mismo, leemos la información de recursos humanos. Cuando esta información llega a MIM, se ejecutan lo que se llaman las políticas de sincronización. Bueno, ¿qué impacto tiene este cambio que acabo de recibir? En este caso, el cambio de departamento. Entonces ahí empieza a disparar todos los cambios. En el Active Directory, si pertenecía a un grupo de los empleados de finanzas, ahora lo voy a sacar de ese grupo y lo voy a poner en el grupo de los empleados de marketing. En Exchange, posiblemente también alguna lista de distribución. Fíjense, lo saca del portal de finanzas, lo agrega en el portal de marketing, lo saca de la aplicación de finanzas y lo agrega a la aplicación de marketing. Porque estas aplicaciones dependían del departamento en el que trabajaba. Y por último, que esto es importante sobre todo para las empresas que tienen auditorías, tipo SOX o alguna de esas, donde la aplicación mantuvo un seguimiento de dónde fue creado el usuario. Entonces, cuando el usuario se va, porque renunció, se fue, lo fueron, etcétera, cuando traemos esa información desde el sistema de recursos humanos, MIM va a disparar lo que se llaman las políticas de deprovisión. Ya tenía registrado todas las aplicaciones donde se había creado el usuario. Acuérdense, acá en la historia ya tenemos, lo creamos en finanzas, pero como después pasó marketing, lo sacamos de finanzas y lo agregamos en marketing. Entonces, las políticas de deprovisión lo que va a hacer es borrarlo de todos los lugares donde había sido creado. Entonces se va a borrar del Active Directory, se le va a borrar la casilla, se va a borrar de las aplicaciones. Este borrado puede ser físico o lógico. Normalmente es lógico, se lo marca como borrado, se le pone la fecha de expiración para que no pueda volver a ingresar. Es muy común que en el Active Directory, cuando llega la fecha de terminación, se lo deshabilita y se lo borra, por ejemplo, 90 días después. Bien, y por último, podemos utilizar también esta facilidad, como tiene una base donde integra toda la información de las identidades en una única base central, técnicamente se llama Metaverse. Entonces, yo puedo tomar información de distintos lados. Fíjense, recursos humanos me da los datos personales, tengo el rol que ocupa, lo saca de una base SQL Server, el Active Directory me da la dirección de correo, un ELDA, por ejemplo, me da el teléfono. Entonces, esos que están ahí marcados son los que se llaman repositorios mandatorios. O sea, quién es el dueño del dato de esa persona. Y todo está consolidado ahí en esta base central. Cuando tengo la información ahí consolidada en esta base central, ¿qué hago? Puedo ver que la información que está mal cargada la puedo corregir. Entonces, hago un proceso de sincronización hacia el otro lado para que todas mis aplicaciones tengan exactamente la información que corresponde. De esta forma, por ejemplo, si una aplicación necesita saber a qué departamento pertenece, por ejemplo, en SAP, según el puesto que tenga la persona, va a ser el nivel de aprobación que tenga para gastos. Entonces, si yo voy tomando de recursos humanos, por ejemplo, cuál es el puesto que tiene, al replicar ese puesto a todas las aplicaciones, yo sé que la información va a estar actualizada y la persona va a tener, por ejemplo, en el caso de SAP, el nivel de aprobación que quiera. Entonces, ¿cómo se integra todo esto? Tenemos nuestra infraestructura on-premise, donde tenemos el Active Directory y el MIM para todas las otras aplicaciones, el Azure AD Connect para sincronizar con la nube y el Azure Active Directory en la nube. Bueno, después queda un tema de sincronización.
así como se puede resetear la password en la nube, esto lo tiene integrado con el cliente y además tiene una facilidad de, como yo sabía cada usuario que está creado en el Active Directory en qué otras aplicaciones está creada, cuando el usuario cambia la password, yo también puedo replicar esa misma password a las otras aplicaciones. Entonces, no voy a tener single sign-on porque el usuario tiene que ingresar usuario y password, pero por lo menos puedo asegurarme que el usuario y la password va a ser la misma, porque cada vez que la cambia en el Active Directory, se cambia en las aplicaciones. Así que bueno, eso. Acá tienen el camino de cómo las dos herramientas van a terminar confluyendo en el Azure Active Directory Connect, que ya falta poco para eso. Y la conclusión final, digamos, de todas las facilidades que tiene Azure Active Directory con la integración en la nube. Creo que quedan segundos o no. ¿Alguna pregunta? Nos quedamos sin tiempo para preguntas. Les pido un fuerte aplauso para Juan Carlos.